días, iglesia. Sean ustedes bienvenidos a este espacio que hemos dispuesto en nuestro corazón para alabar a nuestro Padre Celestial. Queremos invitarte a que con esa disposición te puedas unir a nosotros y puedas ser bendecido también a través de este tiempo. Sea la palabra que donde hay dos o tres congregados en su nombre, Él allí habita. Por eso queremos que nos coloquemos de acuerdo contigo para que oremos a nuestro Padre Celestial y que su presencia reine en este momento. Padre Celestial, desde los cielos te damos gracias porque tú eres más y más que bueno. Te damos gracias por esta oportunidad nueva que nos brindas de estar delante de tu presencia. Queremos, Señor, apartar este espacio, este tiempo para alabarte, para bendecirte, Dios amado, para estar contigo. Esperamos sea de tu agrado nuestra alabanza. Que tu presencia descienda en este lugar y en cada hogar, en cada familia que allí se encuentra, Dios amado, disponiendo su corazón para alabarte, para bendecirte. En el nombre de Jesús damos todo el lugar a ti, toda la importancia a ti. Sea tu presencia reinando en medio de nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Quiero que allí en tu casa te dispongas para alabar al Señor con gozo y con alegría. Vamos a declararlo con fe, que Dios pelea por nosotros. Somos más que victoriosos en Él. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo,
Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movida. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. Y en tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Más que vencedores en Él tenemos victoria. Él es quien pelea por nosotros. Te alabamos, papá. Te damos gracias. Celebra victorioso. El triunfo de Cristo me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más que vencedor. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor. Soy más que vencedor en Cristo. Más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Todo puedo en Cristo que me fortalece. Más que vencedor. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor. Soy más que vencedor en Cristo. Más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más que vencedor. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor. Soy más que vencedor en Cristo. Más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Me ha hecho más que vencedor.
mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso. Misericordioso, bueno y amoroso, fiel y incomparable, único mi Dios. Solo quiero darte gloria y rendirte adoración. Misericordioso, bueno y amoroso, fiel y incomparable, único mi Dios. Cuando veo tu grandeza quiero darte adoración. Todo, el Señor siempre será mi todo, y por Él yo siempre daré todo. Por eso voy a entregar todo. Será mi todo, y por Él yo siempre daré todo. Por eso voy a entregarle todo, porque Él la cruz Él dio todo. Por Él yo vivo, por Él respiro, y yo te invito, vamos a alabar a un Cristo vivo. Por Él yo vivo, por Él respiro, y yo te invito, vamos a alabar a un Cristo vivo. Por Él yo vivo, por Él respiro, y yo te invito, vamos a alabar a un Cristo vivo. Por Él yo vivo, por Él respiro, y yo te invito, vamos a alabar a un Cristo vivo. Ah, sabrosa. Jesús, solo quiero adorarte, Jesús, porque no te negaste en la cruz. Solo quiero postrarme a adorar y adorar. Jesús, como no te negaste en la cruz, tampoco voy a
tu cuerpo, agobiado, solo y sin aliento. Mientras tanto en tus pensamientos estaba la promesa que hiciste. Camino a la cruz no te rendiste, para darme vida tú moriste, y a la muerte en la cruz tú venciste. Oh, Jesús, solo quiero adorarte, Jesús, porque no te negaste a la cruz. Solo quiero mostrarme a adorar y adorar. Jesús, como no te negaste a la cruz, tampoco quiero negarme, Jesús, y que nadie me impida adorar y adorar a Jesús. Yo recuerdo cuando caminaba sangriento, la cruz aplastando tu cuerpo, agobiado, solo y sin aliento. Mientras tanto en tus pensamientos estaba aquella promesa que nos hiciste, y camino a la cruz no te rendiste, para darme vida tú moriste, y a la muerte en la cruz tú venciste. Oh,
damos gracias, Rey amado. Allí en donde te encuentras, en tu lugar, dale gracias a Él por el sacrificio perfecto de la cruz del Calvario, porque Él ha sido más y más que bueno. Cada vez que vemos reflejada una batalla, dice la palabra que los músicos alababan a Dios. El pueblo alababa a Dios antes de la batalla y decían: alabad a Jehová, alabamos a Dios, porque para siempre son sus misericordias. Y es un motivo para poder alabarle, glorificarle. Su misericordia nos ha acogido y se renueva cada día. Por eso hoy decidimos darte gloria, honra, alabanza a ti, Jesús, aquel único que tomó la decisión de pagar el pecado del mundo. Y hoy te damos gracias y te queremos adorar solo a ti, Jesus. Recibe gloria y toda alabanza sean dadas a ti, Padre, tus manos a Él, te adoro, Dios. Eres santo Rey, tú eres digno, tú eres digno. Ay, cómo no adorar a aquel que todo me lo dio, aquel que se entregó para darme salvación. Eterno Rey, Rey de Reyes, te adora mi alma, con ser, brinda alabanzas a ti. Al que vive y reina por los siglos de los siglos, a ese Dios queremos exaltar y dar todo el reconocimiento. Sea tu nombre exaltado por los siglos de los siglos, papá. Aleluya. Amén. Amén. Buenos días, niños, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bendecidos y en victoria. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy especial que es la armadura de Dios, pero antes vamos a orar.
Papito Dios, te damos gracias por tu presencia, por este día. Gracias porque disponemos nuestro corazón para que tú nos hables. Espíritu Santo, Dios, sabemos que nos vas a enseñar, Dios. Y gracias, Señor, porque estamos dispuestos a escucharte en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a hablar sobre qué importancia tiene cada una de las partes de la armadura de Dios. Esto lo podemos encontrar en Efesios 6 del 10 en adelante, en donde Dios nos muestra cómo nos podemos proteger y asimismo atacar al enemigo. Entonces, en Efesios nos habla sobre el cinturón de la verdad, que es este. Bueno, el cinturón, como bien dice su palabra, es de la verdad, lo que significa que vencemos con la verdad de que es Cristo. Esto lo usaban antes los soldados para, bueno, ahí meter la espada y para sostener la armadura y que pues tuvieran como una buena comodidad en tanto a ir a la guerra. Esto significa el escudo, el cinturón. Vamos con la coraza de justicia, que es esta, en donde, bueno, con esto el soldado se protegía los órganos vitales como el corazón. Y así, cuando el enemigo venía a atacarlo, pues no le hería los órganos súper importantes. Bueno, esto nos muestra que con la justicia de Dios nosotros somos justificados y que aunque nosotros le fallemos, es su justicia la que nos permite acercarnos a Él. Como tercero tenemos el calzado, el apresto de la paz. Con este se proclama el Evangelio de Dios y vivimos la paz de Dios. Y es que antes los soldados, para protegerse del enemigo, de por ejemplo trampas que podían dejar en el suelo, tenían que usar un calzado especial para que este no le afectara sus pies e impidiera que avanzara. Con esto Dios nos muestra que podemos avanzar asegurados mientras predicamos y hablamos de su palabra, vivenciando la paz que solo Él nos puede dar. Luego tenemos el escudo de la fe, que es es la fe. Y cuando llegan dudas, cosas en nuestra mente, contrarrestamos creyendo en todo lo que Dios nos ha dicho a través de su palabra y con esto vencemos. El escudo servía para protegernos de todos los dardos que el enemigo podía tirar en contra de los soldados. Luego tenemos el casco de la salvación, que es este. Con este nos protegemos la mente, podemos estar protegida nuestra mente de todos los dardos que el enemigo intenta lanzar a nuestras vidas y creyendo en que Jesús nos salvó y que por Él y para Él es que estamos aquí. Luego, por último, tenemos la espada del Espíritu, que es esta, y es la palabra de Dios. Cuando la conocemos, la estudiamos, la memorizamos, entonces podemos conocer más el corazón de Dios y así poder vencer cuando el enemigo nos ataque. Y por último tenemos la oración, que esta nos ayuda a mantener la armadura de Dios en un buen estado, sana y listos para cualquier ataque del enemigo. Y bueno, para recordar cada una de estas herramientas que Dios nos ha dejado y la armadura que Dios nos ha dado, vamos a hacer como actividad un soldado con cada una de las armaduras que Dios nos dejó. Entonces este ha sido mi soldado con el casco, la espada, el calzado. Espero que ustedes hagan el suyo para recordar todas las herramientas que Dios nos dejó para vencer y no se olviden de orar, porque es súper importante para tener una comunión con Dios y para resistir cualquier ataque del enemigo. Espero tengan un súper día, niños. Bendiciones. Nos vemos. Buenos días, iglesia. Dios les continúe bendiciendo. En la mañana de hoy vamos a compartir la palabra del Señor. Espero que se encuentren bien en casa y que sea Dios hablando a través de su palabra para con cada uno de nosotros en el día de hoy. Vamos a orar para que sea el Espíritu Santo direccionándome en todas las palabras que tenga que comunicar y que transmitir a la iglesia del Señor. Ora conmigo desde casa en este instante. Padre Celestial, doy gracias por todo lo que tú has hecho, haces y harás para con nosotros. En el día de hoy coloco cada persona que se conecta en este momento con tu palabra.
Oro en el nombre poderoso de Jesús para que esta palabra tenga la gracia, la unción, la presencia de tu Espíritu y la sabiduría de tu Espíritu Santo. Permite que no seamos tan solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido, Rey soberano. Gracias, mi Rey amado, porque sé que tú lo haces en este día. Amén y amén. En el día de hoy Dios me ha dado un tema que lo he titulado ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Yo creo que es bien interesante para cada persona que desea saber cómo Dios habla. Y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3 del verso 20 al 22. Apocalipsis capítulo 3 del verso 20 al 22 dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, oído, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces hay dos cosas claras que quiero resaltar en esos 3 versos. La primera, que el Señor dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta. Es importante, es interesante, es vital escuchar la voz de Dios para poder tener una relación, una comunicación y una comunión con Dios. Es importante, pero también dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído para oír, o sea que Dios sí habla, pero es necesario tener oído afinado para escuchar la voz de Dios. Estamos en tiempos donde mucha gente dice: Dios me dijo, Dios me habló, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo. La mayoría de esos casos, sin desmeritar cuando Dios habla realmente, pero la mayoría de esos casos, lo que la gente habla es la motivación de su corazón. No es que Dios haya hablado, no es que Dios haya dicho, y por eso existen muchas personas cometiendo errores con respecto a este tema. Porque dicen Dios me dijo, Dios me habló, y es la motivación o las emociones de su corazón las que hablan. ¿Cuándo sabe usted eso? A su tiempo, por el fruto que da o que tiene después cada decisión que una persona toma. Después se ven las consecuencias del fruto de las decisiones de las personas, y uno comprueba que Dios no dijo, que Dios no habló, sino que fueron las motivaciones de su corazón, las emociones, y así sucesivamente. Vamos a ir al primer libro de Samuel, capítulo 3, del verso 3 al 10. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba a Samuel. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Aquí encontramos un pasaje bien interesante, y es como una persona, estando en el templo todos los días ministrando a Jehová, no había escuchado la voz de Dios, pero en esta oportunidad, al haber escuchado la voz de Dios,
él salía corriendo hacia el sacerdote. Cuando Dios llamaba a Samuel, Samuel lo que hacía era ir corriendo hacia el sacerdote. Y muchas veces la gente confunde la voz de Dios cuando Dios habla y creen que quien ha hablado es el pastor o es el sacerdote. Y Dios utiliza, dentro de lo que vamos a ver más adelante, la voz del pastor o del hombre de Dios para hablar a tu vida, pero eso lo vamos a tocar más adelante. En este caso, la gente a veces confunde cuando Dios les está hablando y las personas toman de pronto desprecio y represalia hacia los pastores porque creen que hemos sido nosotros los que hemos hablado y muchas veces es Dios quien ha hablado. Ahora bien, cuando utilizamos la palabra de Dios, cuando nosotros enseñamos la palabra de Dios, cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, no es el pastor, sino es Dios mismo hablando a través de su palabra. Pero como les decía, es un tema que voy a tocar más adelante. En este caso quiero centrarme en una persona que no conocía completamente, ni había aprendido a escuchar, ni tenía oído afinado a la voz de Dios, porque él nunca la había escuchado. Ahora bien, Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí en el templo por mucho tiempo, pero Samuel no había escuchado la voz de Dios. Y así podemos estar encontrando muchas personas en los diferentes ministerios, en las diferentes iglesias, que ministran en la iglesia, que hacen parte del liderazgo, que hacen parte del equipo de servidores en una iglesia, y todavía no han tenido un verdadero encuentro con Dios. Hay casos donde no han tenido un verdadero nacimiento, ni un verdadero encuentro con Dios, ni saben discernir cuando Dios habla. Entonces cuando Dios habla, ellos salen corriendo hacia el pastor para decir: el pastor dijo. Hace poco escuché algo así de una persona que decía: me dijeron que usted estaba predicando y que el mensaje todo me lo estaba tirando a mí. Y yo no hago eso, yo predico la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es como espada de dos filos y puede ser para una persona y otra. No necesariamente tiene que ser un mensaje direccionado para una persona en especial. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es verdad. Y al predicarla, lo más seguro a uno le va a estar pegando allí fuerte. Y no es el pastor, ni es Elí, ni es el sacerdote. Cuando Dios habla, Dios habla. Cuando habla su palabra, habla Dios. Entonces escucha esto, que por más que Samuel había estado desde pequeño, recuerde que Ana lo había ofrecido a Dios y lo había dejado desde su infancia en el templo para ser criado en la casa de Dios. Samuel tenía la costumbre de prender las lámparas. Samuel hacía varios oficios en el templo, pero Samuel no había escuchado la voz de Dios. Y qué importante es esto, porque muchas veces hay creyentes de muchos años que por más que llevan años en el evangelio, en la fe, pero son personas que no han escuchado a Dios. Siempre escuchan, qué sé yo, muchas voces, menos a Dios. Entonces, yo quiero hablar ahora sí, centrarme de entrada en la prédica, de que Dios habla de muchas maneras. Él habla de muchas formas, de muchas maneras. Observe, Dios habla audible. Realmente no he escuchado a Dios audible, pero muchas personas lo han escuchado. Observe, Dios le habló a Samuel y le dijo: Samuel, Samuel. Y luego, si usted sigue leyendo, encontrará que Samuel escuchó la voz de Dios, un mensaje que Dios tenía para la vida de Elí, y lo escuchó audible. También Dios le habló a Pablo y le habló audible. Él escuchó la voz de Dios. Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él escuchó la voz audible. También Dios le habló audible a Moisés. Hablaba cara a cara con Dios. Entonces escuchaba la voz de Dios audible. Y así sucesivamente encontramos muchos casos en la Biblia donde Dios sí habla audible. Puede pasar en este tiempo también, pero más adelante quiero explicarle cuál es la manera que Dios habla para este nuevo pacto y lo hace más seguido, o de qué manera lo hace más seguido. También Dios habla a través de los ángeles.
Habló a Moisés a través de un ángel, el respaldo del ángel hacia Moisés. Habló a María para direccionarla con respecto al nacimiento del Salvador del mundo sobre la faz de la tierra. Habló a María, pero también habló a José. Habla también el Señor a través de los ángeles. También Dios habla a través de una visión. Son las diferentes maneras como Dios habla. Habla a través de las visiones, como le habló Isaías. Le habló a través de una visión. Le habló también a Daniel. Muchas de las visiones que tuvo Daniel, algunas de ellas se van a cumplir porque aún todavía no se han cumplido. Otras se cumplieron pronto. Otras se dieron en esos tiempos de Nabucodonosor y así sucesivamente. Pero Dios también habla a través de una visión. O sea que Dios puede hablarte audible, Dios puede hablarte a través de los ángeles y Dios puede hablarte también a través de una visión. También habla el Señor a través de los sueños. A José le habló a través de los sueños. A Jacob Dios le habló a través de los sueños. Y así a José, el esposo de María, también le habló a través de un sueño y le reveló por qué ella había estado embarazada sin él haber estado con ella. Y el Señor le habla en un sueño a José y le explica por qué sucede eso y por qué sucedió esa parte allí cuando Jesús iba a nacer en el mundo a través de María y fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Dios habla también a través de los sueños y es una manera como seguido. Muchos de nosotros a veces nos pasa donde tenemos sueños, donde Dios revela cosas, también lo sigue haciendo. También Dios habla a través de los profetas. Habló a través de Elías, habló a través de Eliseo. Y en el libro de los Hechos, capítulo 13, en el verso 1, encontramos que allí en la iglesia habían profetas también. Y Dios habla a través también de los profetas y a menudo proferimos, inclusive los pastores proferimos palabras sobre el pueblo. El pueblo toma la palabra y la palabra profética más segura se cumple en ellos también. Dios habla a través también de los profetas. En el nuevo pacto, ¿cómo escuchamos comúnmente la voz de Dios? Aquí viene algo importante porque quiero resaltar algo. En el Antiguo Testamento realmente se podía escuchar la voz de Dios. El pueblo podía escuchar la voz de Dios a través del vidente, a través del profeta. Era quien le hablaba al rey, era quien le hablaba al pueblo, el profeta. Era la persona encargada allí de traer direccionamientos, si ir a la guerra o no ir a la guerra, si ir a pelear o no ir a pelear, si tomar posesión de algún lugar o algo, era el profeta. En el nuevo pacto cambian un poco las cosas, aunque Dios sigue hablando de las maneras que te acabé de enseñar, pero comúnmente Dios habla un poco más directo a través de varias áreas. En especial, Dios habla a través del Espíritu Santo. Jesús fue muy claro cuando dijo que era necesario que Él se fuera para que viniera el Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu Santo no es un espíritu por allí que está, qué sé yo, simplemente como una fuerza activa, como dicen algunas sectas o algo así. El Espíritu Santo es Dios, Dios mismo con su pueblo, y cuando Él habla es Dios hablando. La palabra dice, vamos a Romanos 8:14. Es un verso muy conocido por la iglesia. Romanos capítulo 8, verso 14. Y dice su palabra de la siguiente manera en Romanos 8:14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Para tú ser guiado, direccionado, necesitas que alguien te hable seguido. Y ese quien nos habla es el Espíritu Santo. Habla a nuestro espíritu. Porque ese espíritu que llevamos dentro de nosotros, los hijos de Dios, que nació de nuevo, aleluya, ese espíritu tiene la sensibilidad, la capacidad de escuchar la voz del Espíritu Santo. Algunos llaman también la voz de la conciencia, pero en realidad
hay confusión a veces en eso. Cuando el Espíritu Santo habla, es el ser, el Dios de dioses y Señor de señores a través de su Espíritu hablándonos a nosotros, y lo hace a menudo. Yo quiero resaltar eso, que el Espíritu Santo habla a diario, a cada minuto si es necesario, cada hora te habla el Espíritu Santo a tu vida. Vamos a ir a Hebreos capítulo 3 del 7 al 9, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. El Señor dice, como dice, o dice su palabra, como dice el Espíritu Santo. ¿Quién dice? ¿Quién habla? ¿Quién tiene la capacidad de hablar a nosotros y direccionarnos en todas nuestras decisiones, en qué hacer y qué no hacer? El Espíritu Santo de Dios. Ahí dice, si oyeres hoy su voz. Tienes que aprender a escuchar la voz de Dios, pero a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue dejado en el lugar de Jesús. Jesús estaba presencial con la gente, pero Jesús podía, como estaba en su condición de hombre, solo en algún lugar, y era necesario que quedara el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no puede estar solamente en un lugar. Él es omnipresente. Él puede estar aquí en Colombia y estar en China al mismo tiempo. Él puede estar en Estados Unidos y estar, qué sé yo, en otro país del Medio Oriente o Israel o algo así. El Espíritu Santo, que es Dios omnipresente, puede estar en diferentes lugares al tiempo y puede estar operando en hablar al mismo tiempo. Entonces, por eso era tan necesario para la iglesia no depender de Jesús que estuviera en un solo lugar, aunque Él era también 100% Dios y fue 100% hombre cuando estuvo en la tierra, pero no podía estar en diferentes lugares. Acuérdese cuando Lázaro murió, que él tuvo que, él se demoró allí 4 días para llegar a donde estaba Lázaro, y básicamente, si él hubiera sido omnipresente en ese momento, él hubiera podido estar en el mismo instante con Lázaro. Él tuvo que ir hasta donde estaba Lázaro después. Básicamente a la iglesia le convenía que Jesús fuese a la diestra del Padre para que el Espíritu Santo estuviera con nosotros en todo lugar, en todo momento, y para que nos pudiera hablar. Vamos a ir a Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, el verso 2 al 4. Hechos 13, del verso 2 al 4 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Observe, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién habló? El Espíritu Santo. Y dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Cuando habla el Espíritu Santo, direcciona los ministerios. Mire que primero, después de haber ayunado y estado un tiempo con el Señor, estos hombres que anhelaban, qué sé yo, el ministerio, que deseaban salir al ministerio, necesitaban estar un tiempo separados en ayuno, en oración. Y entonces vino la voz del Espíritu Santo y dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Quien habló primero fue el Espíritu Santo. Pero ahora, después que el Espíritu Santo habla, les impusieron las manos y los despidieron. Hubo personas de autoridad allí en ese lugar, en la iglesia en Antioquía. Hubo allí personas de autoridad que les impusieron las manos y los enviaron. ¿Qué está pasando en estos tiempos ahora? Que muchas personas dicen ser pastores, muchas personas
dicen ser evangelistas, muchas personas dicen ser apóstoles, y sin haber ayunado, sin haber orado, sin haber pedido dirección a Dios, pero peor aún, sin haber sido direccionado por las autoridades competentes que Dios ha colocado en los diferentes ministerios para imponerles manos y que fueran enviados. Lo que hace la gente ahora es una actitud de rebeldía. Ellos dicen, no necesito que me impongan manos, no necesito que nadie me diga esto, yo voy a hacerlo porque Dios me dijo. La pregunta es, cada vez que una persona lleva la contraria a la palabra de Dios, ¿será que Dios ha hablado? Cuando Dios habla, siempre habla direccionado a la luz de su palabra. Cuando el Espíritu Santo es quien habla, las cosas que Él diga, las cosas que Él dice, van siempre alineadas con la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo no va a contradecir lo que Él mismo escribió. Más adelante lo vamos a ver, cómo el Espíritu Santo fue quien inspiró a hombres para que fueran escritas las Sagradas Escrituras. Y si fue el Espíritu Santo quien direccionó a estos hombres a escribir las Sagradas Escrituras, el Espíritu Santo no se contradice. Por eso Él no va a contradecir lo mismo que Él escribió, porque Él fue quien inspiró a los hombres, santos hombres de Dios en ese tiempo, para que se escribieran las Sagradas Escrituras. Por eso es claro eso, que mucha gente vive cometiendo errores y qué sé yo, metiéndose de cabeza en situaciones que Dios no ha mandado, y haciendo las cosas, qué sé yo, mal, y cometen ese tipo de ligerezas, y después vienen los dolores de cabeza. Hay muchas personas, dentro de las decisiones más importantes que uno debe tomar, está el matrimonio y están también el ministerio. Y estaba hablando un poquito más acerca del ministerio, pero hay personas que dicen, Dios me dijo, cásate con este hombre, y qué sé yo, el hombre no es cristiano, no conoce de Dios, y la palabra dice que no os unáis en yugo desigual, y básicamente después vienen los dolores de cabeza, y Dios nunca ha dicho, Dios nunca te ha dicho eso. Dios siempre dice lo que está escrito en la palabra de Dios. Y si escuchaste una voz que te dijo, no importa que estés en yugo desigual, porque tú lo puedes convertir, esa no es la voz de Dios. Satanás siempre utilizará, qué sé yo, ciertas voces para desviar las personas del propósito. Y hay muchas personas que caen, tristemente escuchan la voz del enemigo y no era la voz de Dios. Y así llega la serpiente como llegó en el Edén, diciendo, no morirá sino que sabe Dios. Y empezó la serpiente a seducir a Eva y la llevó a que cometiera un acto de desobediencia, y por eso vino el pecado al mundo. La voz de Dios es clara, la voz de Dios está alineada a su palabra. Vamos al siguiente punto, cómo habla Dios. En este tiempo, que quede claro en esta enseñanza, que Dios siempre habla a través de su Espíritu Santo, pero Dios también habla por su palabra. Vamos a Éxodo capítulo 15, verso 26. Éxodo capítulo 15, verso 26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios, dice, te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Hay una promesa que Dios le dio al pueblo de Israel, y las promesas, toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Toda la escritura, la palabra de Dios, para nosotros los hijos de Dios. Y el Señor dice claramente, yo quisiera que usted le preste atención a cada frase. Dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Ahí vemos que como quisiéramos escuchar todos atentamente la voz de Dios. Como dice mucha gente, yo quiero que Dios me hable, pastor, oré por mí, a ver qué Dios le dice. Bueno, atentamente la voz de Dios se escucha a través de su palabra. Usted tiene la Biblia, usted tiene la palabra de Dios, y si quiere que todos los días Dios le hable, abra la Biblia y todos los días Dios le va a hablar. Dice, e hiciere lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos. Ahí es donde yo le digo que no es necesario que el pastor todos los días te esté hablando para tú todos los días escuchar la voz de Dios.
Ahora usted viene a la iglesia cada domingo y va a escuchar en cada reunión la palabra de Dios, y Dios le va a dar algún direccionamiento al pastor para que usted escuche la prédica, y lo más posible es que usted diga: wow, esa palabra era para mí, yo siento que esa palabra me edifica a mí. Bueno, está bien, pero usted todos los días en casa, cuando no tiene de pronto que venir a la iglesia, no tiene que congregarse, la voz de Dios estará siempre atenta para hablarte a través de su palabra. Dice: y si dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos. Y suelta el Señor una promesa para su pueblo. Dice: ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti. Los que tienen miedo de volver a la iglesia presencial, tomen ese verso completamente, porque a veces la gente le tiene fobia a la iglesia, pero no le tienen fobia a montarse en un tipo de transportes donde no llevan ningún distanciamiento, sino que van uno encima de los otros o al lado del otro y empujándose y todo eso, y piensan que allá no se van a contagiar, pero sí piensan que en la iglesia se van a contagiar. Y yo le digo algo: básicamente hay una promesa del Señor que dice que entonces la enfermedad no llegará a ti como la envió a los egipcios. Gloria al Señor. Y dice su palabra: porque yo soy tu sanador. Wow, qué bendición esta parte bien importante. Y la última cita allí en este punto, en 2 de Pedro capítulo 1 del 19 al 21, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Quiero aprovechar para decirles lo que les dije hace un momento. Los santos hombres de Dios escribieron estas sagradas escrituras inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quién fue el que habló a sus vidas para que se escribieran cada línea de la Biblia? La inspiración del Espíritu Santo de Dios. Y también me llama mucho la atención que dice que la palabra profética más segura, aunque creemos que Dios también habla a través de los profetas en este tiempo y a través de la profecía, pero dice la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Entonces usted puede estar seguro que Dios está hablando cuando usted está leyendo la Biblia y siente en su espíritu que esa palabra es para usted y Dios le está hablando allí a través de su palabra. Entonces dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. También me llama la atención algo, entendiendo primero esto que dice su palabra, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Me he dado cuenta que ahora en estos tiempos se levantan muchos con una nueva revelación de la palabra de Dios, y yo le digo: todo está en la Biblia, no hay cuál nueva revelación, todo está en la palabra. Amén, aleluya. Ahora lo que puede haber es que el Espíritu Santo revele cosas sobre ese mismo pasaje, pero que está sustentado en la misma Biblia. No puede uno locamente sacar enseñanzas porque hay una nueva revelación ahora, porque a mí me parece o algo así. Generalmente vienen siendo pareceres de los hombres y de los que en su motivación quieren enseñar algo que ellos quieran dar, pero realmente la revelación más segura está en la Biblia, en la palabra de Dios. Y por último, Dios habla también a través de los pastores. Vamos a Juan 10, 16. Evangelios según San Juan, capítulo 10, verso 16, y dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, dijo Jesús, aquellas también debo traer, y oirán mi voz. Estamos hablando de cómo escuchar la voz de Dios. Dice: y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Observe que básicamente la voz de Dios también está a través de un pastor
Cada pastor habla cada domingo, cada enseñanza. A veces no conocemos la situación de las personas, no sabemos la problemática de la gente, no sabemos qué dijo usted en casa. Me han dicho muchas personas, como me dijo una última persona que hablé, y me decía, yo le dije a Dios, háblame hoy y háblame directamente a mí. Y Dios vino y habló a través de su palabra, y esa persona me decía, era la voz de Dios hacia mi vida. Eso lo hace solo Dios, nos utiliza como instrumentos en sus manos, y muchas personas reciben allí su palabra y son edificados. Somos también esos voceros de lo que Dios quiere decir a su pueblo. Voy a Hebreos capítulo 13, verso 17, y aquí finalizamos. Hebreos capítulo 13, verso 17, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no es provechoso. Dice, obedeced a vuestros pastores. Yo les hago una pregunta: ¿cómo obedece usted si el pastor no habla? Si el pastor habla, es la manera de comunicarse con las personas. Entonces, cuando nosotros hablamos a la vida de las personas, allí Dios también nos está utilizando como esos instrumentos, nos está usando para hablar a la gente, y Dios habla a través de nuestras vidas también, obviamente inspirados por el Espíritu Santo para hablar a las personas. Pues sí, que te va a pasar a menudo que vas a venir a la iglesia y vas a decir, wow, Dios me habló, Dios me dijo, y básicamente quien está escuchando dicen, pero ¿cómo fue eso? No, el pastor estaba predicando. ¿Cómo puedes explicar eso? Porque Dios usa a los pastores como instrumento en sus manos. Hay muchas maneras como Dios puede hablar. Usted puede ver que inclusive Dios puede utilizar, qué sé yo, hasta animales. Lo hizo con Balán, lo hizo para hablarle a Balán y todo eso. Hay muchas maneras como Dios puede hablar. Entonces digo yo, muchas veces, si Dios utilizó una burrita para hablarle a la gente, ¿cuánto más puede usar a muchas personas para hablar? Pero sabes una cosa que quiero enseñarte con claridad: Dios en este tiempo, para mayor seguridad de que cuántas voces estamos escuchando, quién realmente está hablando, quién nos está diciendo Dios me dijo, Dios me dijo. Escuche la palabra de Dios, que a través de su palabra Dios habla, y escucha al Espíritu Santo, que es el que nos guía a aquellos que somos los hijos de Dios, como dice Romanos 8:14. Bueno, mis amados, que Dios les bendiga en este día. Vamos a orar. Quiero orar por ti para que sea Dios hablando a través de su palabra, a través del Espíritu Santo y a través de cada prédica que usted escucha, porque Dios utiliza a los hombres de Dios para hablarte también. Oremos. Padre Celestial, doy gracias por esta bendita palabra que ha sido grabada en el día de hoy, ha sido dada para la iglesia en general. En el nombre poderoso de Jesús, oro para que te glorifiques en cada persona, Dios amado, que no exista confusión en sus mentes, sino que exista direccionamiento, sino que exista, Dios amado, una manera, Dios, donde cada persona pueda ser guiado por tu palabra y las personas no cojan malos caminos y no tomen malas decisiones. En el nombre poderoso de Jesús, oro por la iglesia en general, para que sea tu voz hablando en cada momento, en cada instante, Dios amado, en sus vidas. Por el poder de tu palabra, oro en el nombre de Jesús, para que tú seas siempre hablando a cada persona y ellos sean guiados para tomar, Señor, las mejores decisiones. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Si usted ha escuchado esta palabra o es la primera vez que nos escucha y quiere que Dios le hable y quiere tener esa relación con Jesús y necesitas recibir la vida eterna en Cristo Jesús, y es la primera vez que te conectas con nosotros, yo te invito a que tú hagas una oración de fe. A partir de hoy te conviertas en un hijo de Dios, realmente como Dios dice en su palabra que lo debemos hacer. Si quieres hacerlo, cierra tus ojos y repite conmigo: Señor Jesús, gracias te doy por tu palabra que fue predicada. Hoy me arrepiento de todos mis pecados y reconozco que soy pecador. En este instante creo con mi corazón que tú eres el Señor y confieso con mi boca que tú eres mi Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca jamás se borre de él. Gracias, Jesús, porque ahora soy tu hijo y tú eres mi Padre. Amén y amén.
En esta hora, si usted ha repetido esta oración, comunícate con nosotros en los teléfonos que aparecen en pantalla y a partir de ahora te haremos un seguimiento para que tú puedas seguir creciendo en los diferentes discipulados, te puedas congregar presencial porque ya estamos presencial o virtual si de pronto no puedes hacerlo presencial, pero a partir de ahora tú puedas crecer en los caminos del Señor. Te bendigo, te deseo un feliz día. Que les vaya bien, que tengan una feliz mañana. Dios les guarde, Dios les bendiga.